Muy buenos días. Les saludamos en el marco del programa El Látigo contra la Corrupción y como siempre viernes a viernes agradecemos la oportunidad que se le da a la pastoral de la Iglesia Cristiana Agape para compartir siempre esas lecturas bíblicas contextualizadas con ese sabor de ese Dios todopoderoso, de ese Dios de la paz, de ese Dios de la vida, de ese Dios del amor. Claro, siempre con ese tono de ese Dios con amor, con firmeza, con seguridad. Así que saludos a todos los televidentes, tanto a nivel nacional como internacional, particularmente a esos hondureños que en el extranjero están, no porque se quisieron ir, sino porque tenían que buscar una forma de ayudar y ayudan grandemente a la economía de este país hondureño. Saludamos a las iglesias cristianas ágapes en San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, en La Calera, en El Naranjo, y a cada persona que nos brinda esa oportunidad para que pongamos ese sabor bíblico, ese sabor de la palabra del Dios redentor, del Dios liberador en todos. Así que, buenos días, Pastor David. Buen día, Pastor Rigoberto. Gracias le damos a los hermanos Castro, don Mario Castro, don Edgardo Castro, por darnos este espacio para poder compartir la palabra con ustedes. Saludamos a los compañeros que nos miran en diferentes lugares, siempre allá en la Universidad Nacional Autónoma que nos están viendo, en los diferentes ministerios que están en las diferentes partes de Honduras como Iglesia Ágape, y agradecemos también a esta televisora que nos permite también el espacio, Pastor, para compartir esta palabra. Así que vamos entrando ya en materia y ya le damos viaje, como decimos, a un primer video con el cual vamos a estar platicando esta mañana, porque este país se llama Honduras y los hondureños tienen que saber que viven en Honduras y que no viven en Europa ni están en África, sino que estamos acá y debemos de conocer qué es lo nuestro. Y eso no es solo una expresión política, es una expresión normal, natural, porque el Dios de la vida nos ha dado los espacios geográficos donde debemos de hacernos sentir que es nuestro también. Así que, Pastor David, entramos, ¿verdad? Bien, vamos con ese video, si nos ayudan ahí en controles, por favor. Bienvenidos. A veces es bueno mirar el mapa para saber dónde estamos. Y el mapa de las bases militares de Estados Unidos dice mucho. Y no solo en Medio Oriente, sino que en todo el mundo. Una forma clara de entender algo de la geoestrategia que dirige Washington. En Latinoamérica crece la preocupación por la expansión de las bases estadounidenses. Unos emplazamientos destinados al entrenamiento de tropas que han sido denunciados por los defensores de los derechos humanos. Y es que los expertos aseguran que este tipo de instalaciones podrían preparar el terreno para una posible guerra. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla nos acerca los detalles desde el Fuerte Aguayo, en Chile. Fuerzas militares, en teoría de paz, entrenando en lo que representaría una zona urbana. Construcciones que recuerdan a típicas viviendas de bajos recursos en América Latina. Allí, soldados armados realizando allanamientos y arrestando a supuestos civiles. La bandera de Chile flameando junto a la de Estados Unidos. Imágenes poco difundidas que encendieron una alarma. También en estas imágenes vimos a un civil con un jatá palestino, lo que también hace criminalizar una determinada forma cultural. Lo que también nos llama mucho la atención, que cascos azules tiren a la gente al piso, que cascos azules controlen una situación civil. El Fuerte Aguayo, ubicado a unos 200 kilómetros de la ciudad de Santiago, se inauguró de sorpresa y sin información previa a la población. El gobierno asegura que se trata solo de una dependencia más de las Fuerzas Armadas del país, pero quien cortó la cinta inaugural fue el embajador de Estados Unidos, cuyo ejército pagó los $500.000 que costó su construcción. Para los organismos sociales y la oposición se trata a las claras de una base militar estadounidense. Y no solo eso, también de una reedición de la escuela que entrenó y financió a los militares que ejecutaron las más cruentas dictaduras latinoamericanas en la década del 70. Lo que nos preocupa a nosotros desde el punto de vista de derechos humanos es que estamos creando un centro de entrenamiento que va a servir para que personal de las Fuerzas Armadas de distintos países latinoamericanos vayan a vulnerar los derechos de las personas a otros países. Es decir, nosotros no queremos tener un lugar, una escuela de la América en chiquitito.
Para quienes reclaman, tampoco es casual la hipótesis de tratar a civiles como el enemigo interno, sobre todo en el marco de movilizaciones sociales y protestas contra el gobierno que fueron cobrando protagonismo en los últimos años. Curiosamente coincide con este gran movimiento de todo el año 2011 del movimiento estudiantil, que fue a nivel nacional, en forma de miles y miles de personas, el movimiento en Aysén, donde un lugar, una ciudad que jamás se había movilizado por sus demandas, por sus reivindicaciones, y un pueblo entero se levantó. Pero una eventual represión interna no es el único temor. Para los especialistas, las bases en territorio latinoamericano son una estrategia de Estados Unidos en el marco de una integración política desfavorable a sus intereses. Con las bases en Chile, en Perú y en otros países se está hablando de cerca de 70 bases, y a nivel mundial Estados Unidos tiene más de 1000 bases militares. La idea de las bases es poder, como los sapos, como la rana, ir saltando de un punto a otro y así conectar una eventual guerra. Por ahora, la presencia de Estados Unidos solo se expuso en la presentación del complejo y tras las denuncias públicas no se ve en las instalaciones a soldados de ese país. Las declaraciones diplomáticas, tanto desde el Pentágono como desde la Casa de la Moneda, se limitaron a rechazar cualquier acusación sobre una estrategia militar. El resto es hermetismo, un hermetismo que, lejos de convencer, genera más dudas. Aunque no existe ningún movimiento o simbología que sugiera que en la actualidad las tropas norteamericanas estén realizando ejercicios aquí en Fuerte Aguayo, el financiamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos y también un acuerdo con el gobierno de Chile para utilizar las instalaciones representan para los organismos de derechos humanos una amenaza a la soberanía a futuro, ya que, según dicen, esto es la vía libre para que el ejército de los Estados Unidos desembarque con sus tropas en cualquier momento en que lo decida unilateralmente. Ignacio Jubilla, RT, Concón, Chile. Ingo Niebel, el verdadero objetivo de Washington para esta instalación es recuperar la influencia perdida en Latinoamérica y extender su dominio a otros países de la zona. Sin duda alguna se trata de una estrategia de Washington que tiene como objetivo mantener el control A en Chile y sobre Chile, y B en el cono sur, teniendo a Chile como base para ejercer su influencia en aquella parte de América Latina. Hay que tener en cuenta que Chile actualmente es un país en paz, no lleva ninguna guerra contra sus vecinos, pero desde el punto de vista geoestratégico, Washington tiene mucho interés en estar militarmente presente en Chile, mirando hacia el norte, hacia Bolivia. Hay que ver la instalación de esta nueva base en Chile como otro elemento para recuperar terreno perdido. Hay que tener en cuenta que Washington tuvo que retirarse de Venezuela y también en Ecuador perdió una importante base militar que luego fue recuperando, instalándose en Colombia, en Paraguay y ahora en Chile. Por lo tanto, de ahí se explica el cuadro que vemos actualmente. Interesante ese documental, dependiendo también de la perspectiva con que lo miren las personas, pero nos están diciendo en ese documental, miren, no lo decimos nosotros, no lo inventamos, esto está sucediendo en toda América Latina, pastor, como los norteamericanos, específicamente el gobierno norteamericano, ha perdido el control en grandes sectores que se han liberado, entonces dice, vamos a recuperar ese control en los territorios que siguen sometidos o que quisieron liberarse en algún momento y se los impedimos. Entonces vamos a utilizar, si usted puso atención en ese documental, dice, hablando de paz, que son fuerzas que llegan para ayudar a mantener la paz. No es cierto, es preparar grupos militares, preparar tanto militares en la zona como fuera de la zona
para invadir, para hacer la guerra, pastor, a otros pueblos que se han liberado. Nosotros tenemos la experiencia ya en Latinoamérica, en Centroamérica, cómo a Honduras se le utilizó para invadir Nicaragua, para invadir El Salvador, para prestar sus instalaciones para que vinieran los contras aquí a prepararse y hacer contrarrevoluciones. Desgraciadamente parece que no hemos aprendido la lección, pastor, y lo hemos pagado caro. Y miren, cuando analizamos esto, ¿por qué? Porque estábamos revisando la Biblia. Fíjense cómo van las cosas. Porque los gringos tienen que aprender algo. Miren, estadounidenses, aprendan algo, por favor. Parece que ustedes tienen tanta ciencia, pero se convierten en idiotas. No caigan en los niveles de la estupidez. La historia a ustedes los va a golpear. Miren, estadounidenses, la historia los va a golpear a ustedes, hermanos. Apreciamos mucho la labor de los misioneros que han llegado a Honduras a hacer labor cristiana. Otros son agentes de la CIA y agentes del gobierno, y otros son agentes de corporaciones internacionales. Que no nos vengan con cuentos de que porque andan con la Biblia. Si con la Biblia está Satanás, andaba pues. Y con la Biblia no lo retó Satanás en el desierto a Jesucristo, pues. No estamos descubriendo el agua tibia. Pero algo que sí es importante, miren, cuando uno va a la Biblia, solo para darles una cita, estimados televidentes, busquen el libro de Jeremías. Y en Jeremías hay un relato contra Babilonia. Hay un relato contra Babilonia en el capítulo 50, todo lo largo. Es toda una película escenográfica ahí, describiendo cómo la crueldad de Babilonia sobre ese pueblo hebreo. Después vienen otros imperios y los van cobrando la cuenta. Pero aterricemos en Honduras. Miremos la situación de los marines. Mire, aquí, pastor, quizás le voy a decir un tip a los gringos. Marines, y los marines van a llegar a tierra firme o van a llegar al mar, porque la marina es marina, ¿verdad? Si fuera tierra firme sería la Army. Miren, no hay lugar en el mundo donde llegue la bota gringa que no provoque destrucción, maldad, enfermedad. Nunca han sido mensajeros de paz. Nunca han sido mensajeros de paz. Grábenselo, gringos, por favor. Métanselo a la cabeza. Jamás, y por más misioneros que vengan a Honduras y que estemos aplaudiendo y profetas y todo, muchos de ustedes solo son agentes. No son siervos de Jesucristo, usan a Jesucristo de mampara. Y lo más triste es los pueblos cómo sufren después, pastor. Y lamentablemente nosotros queremos hacerle una imagen gráfica de lo que está sucediendo cuando presentamos estos videos. Escuelas para entrenar, ¿qué, pastor? Mire, en este país necesitamos escuelas que verdaderamente nos enseñen cultura, arte, música, teatro, pastor. ¿Esos nos vienen a enseñar esos? Mire, esos vienen con un fusil grande, y esos vienen con balas bastantes, y esos vienen con una actitud prepotente. Nosotros mandamos aquí. ¿Sabe usted que en el gobierno de Maduro se estableció un acuerdo entre Honduras y Estados Unidos que cualquier militar norteamericano que esté aquí y comete un delito no se le puede hacer nada? No se le puede. Ningún tipo de delito, ninguno. Esa gente puede asesinar a alguien aquí y no se le puede juzgar en Honduras. Lo hicieron en la Mosquitia, claro, lo hicieron en la Mosquitia, la DEA. ¿Quién está pagando por los mosquitos muertos? ¿Qué gringo asesino está pagando? Miren, con todo respeto, para usted estadounidense que está en Honduras y que está haciendo una labor digna, honesta, usted quédese tranquilo. Claro. Pero para cuantos solo son agentes de Satanás, miren hondureños, cuando pasemos por Comayagua y pasemos por Palmerola, los que se persínense cuando pasen por ahí, porque ese es un recinto de Satanás. Y para los que son cristianos, cuando pasemos por Palmerola, sintámonos humillados de cómo la bota extranjera nos humilla presentándonos eso. Y esto no es cuestión de que somos comunistas, imperialistas. Mire, llámese, somos cristianos. Y la Biblia nos enseña a los cristianos que nuestro mensaje es internacionalista, pastor. Sí, y queremos leerles para reforzar lo que estamos hablando en el pasaje que mencionaba el pastor Rigoberto ahí en Jeremías 50. Miren lo que dice del verso 31 en adelante. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio. Mire, pastor, sí. Los norteamericanos se han ensoberbecido de una manera que llegan a cualquier parte del mundo a dar órdenes, porque ellos ponen el dinero. Mire, aquí estos marines que están enviando, ¿cómo nos lo están metiendo? Sí.
Que ellos abrieron un centro, ya dice, para atención a las personas, y ellos ponen el billete. Miren, no se preocupen, nosotros vamos a poner el dinero, la comida. ¿Sabe qué es lo último que están diciendo? Ese famoso buque hospital confort que viene. Mire, pastor, es lamentable cuando usted lee eso. ¿Y por cuánto tiempo va a venir ese buque? Pastor, una semana. Una semana va a venir ese buque. Qué bueno, trae médicos, pero una semana. ¿Y desde cuándo nosotros tenemos formalmente? Sí. Formalmente, aquí en Tropas. Honduras, las tropas establecidas aquí. Pastor, desde 1980, haga cuentas, 90, 2000, 30 y 2010, pico de años, 35 años, y nos traen un hospital una semana. Y esto- Pastor, y el acuerdo viene desde los 50. Y esto más, miren, como cristianos, ¿por qué hablamos estas cosas? Porque creemos que los cristianos solo estamos, hey, denle duro a ese alcohólico, denle duro a esa prostituta, denle duro a ese pandillero. Ay, a los pandilleros del Congreso Nacional, y a los pandilleros del Ejecutivo, y a los pandilleros de la Corte Suprema, y a los pandilleros que venden este país, y a los pandilleros que trafican con la riqueza de este país, ¿quién les va a dar duro? Miren cristianos, si usted se metió al camino de la liberación, al camino de la cristiandad, usted lo menos que puede hacer es lo que Jesucristo dice en su santo evangelio. Jesucristo dijo con claridad contundente, no es acerca de los templos metidos ahí. Dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Los dos que estamos aquí no andamos con chaleco antibalas ni nada, no estamos presumiendo ser supermanes ni tonteras así, pero sí estamos claros, somos siervos de Jesucristo, y le hacemos un llamado a usted que se las dice y se confiesa cristiano. Tampoco no se ponga medio mediático, ¿verdad? Mire, este señor Bill Nelson, senador de la Florida, está diciendo que el buque viene ahora porque el año pasado no pudo venir por las situaciones de inseguridad. Este gringo cree que somos pencos, somos tontos. Mire, hoy estamos peor, gringo. Avívate, abre el coco, pastor. Sí, y queremos reforzarle esto. Le estaba leyendo ahí en Jeremías capítulo 50, verso 31. Dice, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová, Jehová de los ejércitos. Mire, los norteamericanos creen que tienen el mejor ejército del mundo. No se equivoque, hay un Dios todopoderoso que por nada se denomina Jehová de los ejércitos. Sabaoth. Que un simple ángel puede enviarle y destruirle todo lo que tiene ahí. Pastor, fíjese que Israel está en contra de Irán que tenga una fábrica para armas nucleares. No puede tener Irán, dice, ni una tan siquiera cabeza nuclear. ¿Sabe cuántos tiene Israel? Entre 200 y 300 cabezas nucleares. Pastor, ¿cómo es posible? Yo tengo entre 200 o 300 armas y le digo a usted, hey, cuidadito, ¿verdad? No puede tener ni Cuidadito, machete. tenés un machetillo ahí, Sí, ¿verdad? no, prohibido. Porque sos un peligro para mí. Sí. Esa es la realidad. Y usted tiene que entenderlo. No estamos en contra de Israel ni en contra de los Estados Unidos. Estamos en contra de la injusticia, en contra de la grosería. Fíjese lo que dice este pasaje. Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Hay un tiempo para todo. Y el verso 32, y el soberbio tropezará y caerá. En esos dos versos, pastor, hay una palabra que se repite dos veces. Oh soberbio. Y le repite, soberbio. Pastor, ¿cómo llegan estas personas aquí con su uniforme? Miren, a impresionar como los dueños de este país y a imponer y a decidir qué se hace y qué no se hace. El señor Freddy Zelaya, que es el jefe del ejército aquí, salió dando declaraciones y diciendo, no, es un convenio y ellos simplemente vienen a ayudarnos. Señor, usted conoce la historia y sabe que eso es mentira. Ellos vienen a preparar contrarrevoluciones, ellos vienen a invadir estados y a utilizar nuestro territorio, pastor, desgraciadamente para dañar a otros. Mire, pastor, miren hermanos y hermanas, aprendamos esto. Váyase al internet, ojalá el internet tenga toda la información, pero cuando uno habla con gente que ha venido de Alemania, dirigentes obreros alemanes, hablaba con uno de ellos hace unos 2 meses, y ellos nos decían, en nuestro país, Alemania, no estamos hablando de Honduras, Alemania, ¿sabe cuánto es la presencia militar estadounidense dentro de Alemania? Que se las creen de potencia y de todo, que se creen la locomotora. Tienen 38,000
en su mayoría de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y en Alemania tiene los Estados Unidos el hospital más grande de guerra, pues, fuera de los Estados Unidos, para atender a toda la gente de sus militares que están en diferentes centros. ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen y ahora a atorar estos países tan chicos? Viene un buque. ¿Cuánta necesidad hay de salud? Miren norteamericanos, hablemos de Estados Unidos, porque cuando hablamos de Norteamérica metemos a México y metemos a Canadá. Miren, estadounidenses, ya grábense, métanse en el cerebro que ustedes dejaron de ser los reyes del mambo. Ustedes dejaron de ser los dueños del mundo, ya no lo son. Y ese mito que ustedes han tenido por siglos, desde los años 1700 y pico hasta la fecha, de que son la nación escogida, de que son la nación cristiana, de que son la nación que cuida el mundo. Miren, tienen que superar eso ustedes. Enséñenle a su gente, por favor, enséñenle a su gente cuán equivocados han estado y que terriblemente va a ser para todo el pueblo. Mire, ustedes nos dan profecía a nosotros, ¿verdad? Y vienen los profetas gringos, y vienen los apóstoles gringos y los predicadores. Pues de aquí les estamos enviando también el mensaje. Ese Dios que ustedes predican allá, también nosotros lo predicamos acá. Y les queremos decir, ese Dios es tan noble, tan justo, que bendice allá y bendice acá. Pero también va a ir a contrarrestar todo lo que sea opresión. Vamos a hacer una pausa comercial, Pastor David, y seguimos con esta bonita plática, porque es una plática que nos da ánimo, nos da aliento, y ese Dios de la justicia está con nosotros. Vamos a la pausa ahora, por favor. Para analizar este tema tenemos al analista internacional que usted ya conoce y conoce muy bien, Lajos Azdi. Él está ya en San Juan, Puerto Rico. Bienvenido al programa, Lajos, gusto en saludarte. ¿A qué se debe que el abuso sexual siga creciendo como espuma dentro de los militares del país más poderoso del mundo? Ya este es un problema que el año pasado, como a mediados del año pasado, Chuck Hagel, el secretario de Defensa de Estados Unidos, pues había tomado pues esta situación de abusos sexuales rampantes como una cosa muy seria, como un problema muy serio dentro de las Fuerzas Armadas Americanas, que Hagel calificó pues como un debilitamiento, rompimiento de la disciplina y pues de la conducta militar, o sea, de la disciplina y la ética y los principios de conducta pues militar, no caer en este tipo de crímenes y delitos que al fin y al cabo son una afrenta al uniforme. Y esto era por dos escándalos de aquel entonces. Uno de ellos, pues el oficial de la Fuerza Aérea encargado de investigar para toda la Fuerza Aérea estos tipos de delitos, estuvo pues abusando de una mujer en el norte de Virginia, en un estacionamiento. El tipo estaba borracho. El otro caso era un sargento en el fuerte Hood de Texas. Este sargento estaba también a cargo de vigilar este tipo de prevenir abusos sexuales, pero abusó de dos soldados, mujeres soldados, y a la tercera la prostituyó. Y este tipo estaba a cargo de 800 soldados de un batallón. Así que, bueno, Hagel intentó remediar la situación en aquel entonces, ordenó a John McHugh, el secretario del Ejército, para tomar medidas, para investigar quiénes eran los culpables. También pues dijo que todos aquellos responsables en las Fuerzas Armadas Americanas para lidiar con problemas de abusos sexuales, que fuesen investigados de nuevo para que no haya ningún depredador sexual, como los casos mencionados, que pues les diese nuevas credenciales, por ejemplo, y que se les entrenase de nuevo. Pero aún con todas esas medidas sigue el problema, y vuelvo a las palabras de Hagel: falta de disciplina. Oye, Lajos, perdón que te interrumpa, Lajos, pero ¿no has considerado que a lo mejor es algo físico, una cuestión hormonal, o que son de sangre caliente, o que le den sustancias, que les den sustancias? En todo caso, bueno, drogas, pues bueno, uno de esos estuvo borracho, pero yo diría que es una parte, es un ejemplo de la degradación moral de la sociedad norteamericana. Pornografía en todas partes, pornografía en internet,
en revistas, en fin, tienen sus prácticas sexuales, sus orgías, matrimonios intercambian parejas, o sea, es un problema que creo que afecta por las estadísticas a las Fuerzas Armadas. En el 2012, 26.000 casos reportados en las Fuerzas Armadas de abuso sexual, de los cuales 3.400 fueron reportados, y de esos 3.400, 800 pidieron pues ayuda, pero no pidieron que se levantasen cargos en contra de los agresores. Así que es un caso endémico. Yo diría, falta de disciplina. ¿Cómo lo vemos? Cuando cometen crímenes de guerra, las tropas norteamericanas, asesinando a prisioneros de guerra, torturando, matando a civiles, eso desde la Segunda Guerra Mundial y antes cuando lo hacían con los indios de Norteamérica, que los exterminaron, o los filipinos de Filipinas, tras la guerra hispanoamericana de 1898. Entonces vemos un caso de falta de disciplina y, claro, degradación moral, porque son reflejos de la sociedad. Entonces vemos altos mandos también que encubren estos casos, y ahí también vemos una falla en la disciplina, y el Código de Justicia Militar también, que no investiga estos casos y los deja pasar por alto. Pues Layos, te agradezco mucho, hay muchas noticias y tenemos que seguir, pero si no seguiríamos platicando. Es Layos Asdí, analista internacional, siempre con muy puntuales y muy brillantes análisis. Gracias, Layos. Un documental que acaban de ver ustedes, nosotros tampoco hicimos ese documental, pastor. Es un documental, mire, con datos específicos. Y aquí tampoco estamos denigrando a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es una institución que tiene sus características como la nuestra. Pero, ¿cómo nos vienen a servir de modelo, pastor, una institución, o marines, o militares, como usted quiera llamarlo, que en su propio país, tienen 26,000... Pastor, 26,000 denuncias de abuso sexual. En un año. Y fíjese que de esos 26,000, según dice ahí, a nadie se le ha levantado cargos, pastor. Encubren. Ajá. Y cuando vienen aquí, pastor, si en su propio país hacen semejantes cosas, y cuando vienen a este país que tienen un convenio donde les dice que no se les puede hacer nada. ¿Qué podemos esperar? Si nosotros ya lo hemos visto en los años 80, cómo entraron aquí, pastor, el SIDA, cómo entraron una cantidad de enfermedades venéreas que venían de allá de la zona de Vietnam, cuando vinieron los marines acá. Nosotros queremos decirle e insistir, si por cada base militar que los Estados Unidos pone aquí, que en este momento son 7, nos pusiera igualmente un hospital en las mismas condiciones, pastor, si nos pusieran un complejo médico como tienen en Palmerola, usted pasa por Palmerola con su carro y avanza y avanza y avanza y sigan aquellas instalaciones. Yo les diría como ciudadano, está bien, pongan pero pónganme un hospital o un complejo médico igualito y que dure lo mismo. A ver si lo van a hacer, pastor. El detalle, estimados televidentes, ¿por qué abordar estas cosas en una perspectiva bíblica? ¿Saben por qué? Porque el Dios de la vida no hizo fronteras, nosotros las hemos inventado. Así es. El Dios de la vida no dijo, esta es la religión y esta no es la religión. Nosotros no compartimos religión acá. Porque igual, al otro lado del receptor puede haber gente que no cree en Cristo, no cree en Dios, él quiere adorar una vaca, él quiere adorar un ratón, él quiere adorar un pino. Tranquilo, usted es dueño de su decisión y usted será responsable de lo que adelante tenga que decir también de su decisión. Lo que sí es importante, estimados televidentes, es como nación. Ya basta que nos estén viendo el rostro de tontos, el rostro de indios, el rostro de desnutridos, el rostro de mendigos. En medio de toda nuestra pobreza, estimados televidentes, no pierda su dignidad, hombre. ¿Sabe por qué Jesucristo fue a la cruz del Calvario? Porque toda una condición de pecado que es amplia para explicar, le quitó a usted su dignidad, y por eso ese Cristo liberador llega a esa cruz del Calvario, por esa dignidad, para que usted no sufra una perdición eterna, para que usted no se enclaustre. Pero igual, estos son fenómenos que los tenemos que abordar, máxime cuando viene de la parte estadounidense, que nos ha vendido demasiada buena religión. Sí, y nosotros le decimos, estamos con la palabra abierta.
Jeremías, capítulo 50, vamos por el verso 33, fíjese lo que dice así, aquí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos, los retuvieron, no los quisieron soltar. Mire qué interesante, pastor, en este versículo estaba hablando de aquellos ejércitos babilónicos imperiales, era el imperio de ese momento, que hicieron con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, vinieron, los tomaron cautivos, los oprimieron. Dice aquí tres cosas interesantes. Primero, los oprimieron. ¿Cómo está este pueblo de Honduras? Ahí está. Oprimido, bajo la bota de los serviles del ejército hondureño, que son un apéndice del ejército norteamericano. Número 2, dice, los tomaron cautivos. Mire, este pueblo está cautivo. En este pueblo nuestros recursos les pertenecen a ellos. Creen que nuestra vida les pertenece a ellos, pastor. Ellos pueden venir aquí. Y mire, el hondureño, pastor, es bueno. El hondureño es sano. Cuando viene un norteamericano, aquí lo recibimos con respeto, con amor, con cariño. Vaya usted allá. Vaya usted allá. En cuanto entra al primer lugar, ese señor que está en migración, el primero lo queda viendo como que usted es bicho raro. Sí, señor. Tercero, dice, no los quisieron soltar. Y esa es la etapa que estamos ahorita, pastor. Estados Unidos no quiere soltar a Honduras. Y Estados Unidos va a retener a Honduras como sea. Si hay que meter 10, 20, 30 bases militares aquí, las va a meter, como hizo el imperio babilónico con Israel. Dice, no los quisieron soltar, porque sabían, pastor, sabían que le estaban sacando beneficios. Y mire, hay un trabajo cultural. Cuando Israel estuvo 400 años en Egipto, Dios lo saca de Egipto, pero mire cómo la penetración cultural es tan fuerte. Dios lo saca geográficamente del territorio de Egipto, pero la conducta egipcia, el amar las cosas de Egipto, no pudieron salir fácilmente de Israel. Usted sabe que cuando ellos sufren ciertas situaciones, cómo añoran regresar, ¿verdad? Eso está como cuando los hondureños dicen, ¿y dónde vas a ir a pasear? Mire que todo el mundo dice Miami, Miami. ¿Y por qué no buscan para América del Sur? ¿Y por qué no buscan para otro lado? Porque, es decir, la penetración cultural. Claro. Vaya, miremos la música. ¿Cómo la música ranchera mexicana penetra en nuestras aldeas, nuestros vecindarios? Penetró, pastor. Usted sabe que nosotros en nuestras iglesias cristianas podemos estar con teclados y todo. Vámonos a la aldea. Ahí está el ritmo mexicano, la penetración cultural, que también hay que revisarlo. Y no estamos diciendo que tenemos nada contra la música ranchera ni nada. No, lo que queremos valorar es cómo nos van mediatizando, pastor, para algo que nos va a dañar, decir que es bienvenido. Sí, y les vamos a decir, lo que es cultural es bueno, pero esto que nos ha llegado es una anticultura, porque la cultura son los saberes de los pueblos, buenas tradiciones, la hermandad de los pueblos. Entonces la cultura es buena, pero lo que nos ha venido, como decía en ese documental, pastor, la degradación moral. Mire, ¿dónde están las industrias más grandes de la pornografía? Hollywood. En los Estados Unidos, pastor. Y nos envían pornografía y ahí no dicen nada. Miren, en las escuelas de los Estados Unidos es prohibido leer la Biblia. Pero leer satanismo, pastor, eso no hay ningún problema. Entonces, nosotros queremos que ustedes entiendan, jamás nosotros estaremos en contra de un pueblo, del pueblo norteamericano. No. Los amamos, los respetamos y sabemos que tienen cosas muy lindas y muy buenas. Y todo lo que es cultura que nos ha venido, ¡qué bueno! Gloria a Dios. Pero no podemos aceptar toda esa basura que nos envían, pastor, a través de entidades del gobierno que solo vienen a matar, hurtar y destruir. Yo quiero leerles todavía un pasaje más, porque hay personas que se ofenden y dicen, ustedes no leen la Biblia. No, señor, nosotros leemos la Biblia. Mire lo que dice a partir del verso 35, cuando habla el Señor y dice que el Señor los va a castigar con espada, pastor. Dice,
Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes, contra sus sabios, espada contra los adivinos, se entontecerán, espada contra sus valientes y serán quebrantados, espada contra sus caballos, contra sus carros, contra el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres esparcidas, espada contra sus tesoros y serán saqueados. Dice que las aguas van a ser secadas, porque es tierra de ídolos, etcétera. Mire, cuando Dios empieza a dar juicios, pastor, Dios es Dios. California, pastor, ya no tiene agua. No tiene agua, se están quedando sin agua, sus aguas se han saqueadas. Pero claro, dicen, no, en Latinoamérica hay agua, vayamos a traer el agua de Latinoamérica. En Latinoamérica hay bosques, en Latinoamérica hay vida, traigamos la vida, que se mueran todos esos. Miren, hermanos norteamericanos, ustedes que nos iluminaron muchas veces con cosas muy lindas, levanten ese mensaje también. Venir y saquear otros pueblos, invadir otros pueblos, asesinar otros pueblos, Dios lo está viendo y Dios lo va a demandar. Pastor, muchos jóvenes norteamericanos regresaron en ataúdes, porque los enviaron a matar, los enviaron a invadir. No les duele sus propios hijos, debe de dolerles, a nosotros nos duele, pastor. Claro. Y nosotros, cuando levantamos esta voz de dignidad, como dijo usted, es porque no queremos ni muertos de allá, ni muertos de acá. Y miren, cuando estamos haciendo estas reflexiones, ¿saben por qué? Porque los señores de la guerra, Pastor David y estimados televidentes, los señores de la guerra son unos malditos bien hechos. Esos se van a tragar las balas y les pueden decir que se van a morir hoy al mediodía y seguirán estructurando guerras. Porque en su corazón está el reino de Satanás. Pero eso no termina ahí. ¿Sabe cuál es lo peor? Cuando los líderes de las iglesias cristianas, particularmente las iglesias cristianas, bendicen eso. ¿Dónde estaba la iglesia cristiana, evangélica y católica cuando estaba el bestial Adolfo Hitler? ¿Dónde estaba la iglesia cristiana, católica y evangélica alemana cuando sabían toda la barbarie que hacían en Europa? Allí calladitos, ¿verdad? Con su misa católica, con su misa evangélica, ¿verdad? Con sus atuendos, pero estaban masacrando. Miren, un mensaje para todos los hebreos, todos los judíos. Grábense esto, no sean tan torpes. ¿Quiénes los mataron a ustedes como ratas inmundas? 6 millones que se los volaron. No fueron los palestinos, no fueron los que están allí en la franja de Gaza. Los mataron los alemanes. Grábenselo, revisen la historia. Los alemanes los trituraron como basura. Entonces quítense el clavo ahora. Esas 200 ojivas nucleares, tírenselas ahora a Alemania y sáquense esa espina, pues. Pero no estén haciendo esas maldades. Miren, cuando uno revisa la Biblia, yo sé que este es un tema de gran debate, Pastor David, pero cuando uno revisa la Biblia dice, bueno, ¿dónde está ese Cristo de la justicia, de la paz? Está aquí ahora mismo presente, en este país, en este lugar, en este mundo. El problema somos nosotros que queremos mediatizar un Cristo que liberta y lo ponemos de opresor, un Cristo que ama y lo ponemos de demonios. No, tenemos que hablar de un Cristo justo en la Biblia. Sí, nosotros queremos, porque ya nos estamos acercando al final, decirles que este mensaje está basado en esta palabra. No estamos inventando nada. Jeremías capítulo 50, léalo todo después usted. Queremos agradecer a las personas que nos siguen enviando sus mensajes, a Conchita siempre muchas gracias, a Gerardo, a Roger, a Rosa María, a Raúl, también a otras personas. Una persona nos envía un mensaje de que una persona del color negro dice nos haga un favor. Yo no sé si esta persona, pero no nos envía su nombre. Otra persona dice que nos sigamos haciendo ricos con las ofrendas, pero no nos envía su nombre ni nos envía la ofrenda tampoco. Entonces nosotros les decimos, los saludamos igual y nos gustaría saber sus nombres, saber sus nombres para bendecirlos también y orar por nombre, porque pastor, solo los cobardes no dan su nombre. Los que son valientes dan su nombre. Nosotros damos nuestro nombre y nuestra cara. En la pantalla, queremos decirles también que en Choluteca este fin de semana, en la Iglesia Cristiana Ágape, se estará presentando el documental, pastor, La Última Jornada de Monseñor Romero. Todos los que nos escuchan, que están en Choluteca, los invitamos. Vayan, pueden llamarnos a este número que aparece ahí en pantalla y nosotros les decimos la hora, el día específico y cómo va a estar ahí. Va a estar muy lindo. Gracias damos también a las personas que en otros lugares nos han estado comunicando. La iglesia en San Pedro Sula también se está reuniendo los domingos, pastor, a la 1
1 de la tarde, ahí en el Instituto colegio Tridentino, en Barrio Guamilito. Queremos expresar unas palabras rápido de solidaridad con doña Gladys Lanza. Doña Gladys Lanza reciba palabras de solidaridad tanto de la Iglesia Cristiana Ágape como del Observatorio Ecuménico Internacional. A la vez, a las personas interesadas en un diplomado de derechos humanos que va a dar el observatorio, por favor llamen a los teléfonos 2205-6685, repito, 2205-6685 o al 88-95-42-51. Será un diplomado totalmente gratis, pero con alto nivel que le puede servir a usted en su formación. ¿Sí, pastor? Sí, un diplomado en derechos humanos desde la perspectiva teológica y cristiana, pero también abordando todo lo que es la temática legal, sociológica, histórica en los derechos humanos con profesionales altamente calificados. Se va a entregar un diploma con reconocimiento aquí y fuera de aquí. Entonces le decimos, aprovéchelo, es completamente gratis, le vamos a dar los materiales, etcétera. Solo tenemos 40 cupos. Solamente. Entonces, queremos, eso sí, queremos gente que esté deseosa de involucrarse en la defensa de los derechos humanos. Y si usted lo hace, nosotros vamos a hacer nuestra parte también y verá desde la perspectiva bíblica, pastor, que los derechos humanos no son un invento. No. Vamos a levantar una oración porque sabemos que siempre los televidentes esperan ese momento. Pastor David, oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos a los hermanos Castro y a este canal que nos permite este espacio. Gracias porque tú lo abres. Oramos por las personas que están enfermas, los que tienen necesidades económicas, los que tienen necesidades de diferente índole. Señor, sé tú propicio a cada uno de ellos. Oramos por aquellas personas que nos escriben, por todos ellos. Te rogamos que tú pongas tu luz, tu amor en su mente y en su corazón. Gracias te damos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Decimos amén y amén. Y a usted que nos ha brindado su atención, muchas gracias. Les invitamos a las reuniones generales, particularmente aquí en la capital de Honduras, en la Iglesia Cristiana Ágape, Colonia Primavera, los domingos a las 10 de la mañana. Por ahora, muchas gracias. Que la paz del Señor, Dios Todopoderoso, quede en sus hogares y bendiciones a todos y a todos. Hasta luego.